Comencemos hablando, obviamente, haciéndole como una especie de análisis, presidente, a qué fue lo que sucedió en Europa. Porque inclusive en Colombia aún surgen críticas, como que la gente no termina de entender qué fue lo que fue a hacer el presidente en esa maratónica gira por Europa. ¿Cómo les podría explicar a los colombianos? Pues muy sencillo. Esta fue tal vez la gira más exitosa que ha tenido cualquier mandatario de América Latina por el significado, por la cantidad de países que se visitan en tan corto tiempo. 6 jefes de Estado, 2 reyes, la Comisión Europea, las autoridades de la Unión Europea, la OCDE en pleno. Todo eso en 5 días, pues es un logro muy importante, ya de por sí que lo reciban a uno. Pero el propósito de la visita se cumplió con creces. ¿Cuál era ese propósito? Ese propósito no era nada diferente a, por un lado, recibir el apoyo político de las capitales europeas, de las principales capitales europeas, para la fase que queda en el proceso de paz, que es la fase más complicada, donde se van a tener que tomar decisiones complejas, decisiones que requieren el respaldo de la comunidad internacional para darles más legitimidad. Y eso se consiguió con creces. Todos los mandatarios, en forma generosísima y además entusiasmados, porque saben el significado no solamente para Colombia, sino para la región, para el mundo entero de la paz. Aquí en nuestro país, después de 50 años de guerra, pues eso se logró con creces. Por otro lado, fuimos a pedir que se iniciaran los procedimientos que son lentos, que son engorrosos, para la creación de un fondo, una fiducia, que es la forma como la Unión Europea canaliza los eventuales recursos que podrían darse para proyectos específicos en la etapa del posconflicto. ¿Por qué desde ahora? Precisamente porque son procedimientos demorados, engorrosos, y es muy importante que nosotros vayamos anticipándonos para ir ganando tiempo, porque muchas veces, en muchas otras situaciones, en otros conflictos, se espera hasta el último día, se firman los acuerdos. La implementación de los acuerdos se demoran años en ponerse en marcha y ese proceso de transición resulta fatal. Por eso nosotros, aprendiendo de todos los procesos que hemos estudiado detenidamente, una de las conclusiones a que llegamos es que tenemos que desde ya comenzar a diseñar el posconflicto. Si no llega el posconflicto, no importa. Sí. Es decir, si no hay paz, si esto fracasa por algún motivo, de todas formas es un ejercicio necesario. Ahora hay los críticos habituales y algunos periodistas un poco desinformados que dicen que no conseguimos plata. Es que desde el principio dijimos clarísimamente, esto no es una gira con la totuma, por así decirlo, Sí. recibiendo o pidiendo recursos, no, lo dijimos claramente, no vamos por plata, no vamos por compromisos en materia de fondos, de manera que esas críticas o esos comentarios que se hacen de que nos devolvimos sin compromisos concretos no tienen ningún asidero, porque es que no íbamos por eso. Nadie va a comprometer recursos sin conocer los proyectos, que es lo que estamos estructurando, y sin saber si va a haber o no paz. Precisamente, presidente, sobre eso, aquí mucho caricaturista y mucho líder de opinión, más que todo columnistas, pintaban precisamente como el presidente Santos ahí con el sombrero, esperando que le echaran euros, pero pues usted lo ha explicado, y también hoy en día están criticando y dicen lo único que recibió fue palmaditas en la espalda de los presidentes y que eso definitivamente no va a servir para nada. Pues es que pues los críticos van a criticar cualquier cosa, que ahora que algunos dicen que por qué en las conversaciones con los mandatarios no hicimos referencia a este o a este punto que nada tiene que ver con el propósito del viaje. Sí. Eso es parte del oficio que tenemos que afrontar todos los días. Vuelvo y repito, lo importante es el apoyo político, porque es que no nos olvidemos que en este momento estamos comenzando un proceso que está sentando precedentes en el mundo entero. Somos el primer país que negocia un conflicto armado
en el esquema, bajo el paraguas del Tratado de Roma. Ahí se requiere una legitimidad política para poder tomar las decisiones que nos van a llevar a la paz, y el respaldo político del mundo entero, de la comunidad internacional, de Europa, de Estados Unidos, es indispensable. Ese es el gran propósito y el gran logro de esta gira, que además el solo hecho de la cantidad de países que logramos visitar, los mandatarios que nos recibieron, los demás temas que con todos pudimos discutir sobre. Colombia es el país que va mejor de toda América Latina en materia de crecimiento económico, generación de empleo, inflación, la inflación más baja, tasa de inversión, reducción de la pobreza extrema. Nos colocan como un país exitoso dentro de un mundo bastante complejo, porque están con problemas en Ucrania, en el Medio Oriente, todo lo de ISIS. Dicen, Colombia es de los pocos ejemplos a nivel mundial de éxito, y eso lo resaltaron todos los mandatarios. Usted vio las declaraciones, usted vio lo que dijeron. Entonces, eso para Colombia es bien importante. Durante nuestra estadía, votaron el último procedimiento en el Parlamento Europeo para quitarnos la visa. El día que nos fuimos de Bruselas, al otro día me dijeron, vamos a votar ya el último procedimiento, y lo votaron en forma prácticamente unánime. Eso es un respaldarazo para Colombia. Colombia va a poder ir a partir del año entrante, yo diría que a más tardar a mediados del año entrante, a Europa sin visa. Eso es un logro monumental, pero los críticos dicen que no, que eso realmente no vale la pena. Presidente, y precisamente uno cuando ve que salen los presidentes, primeros ministros, hasta los reyes, hablando del respaldo a la paz, diciéndole, como lo dijo el presidente de España, que esta es la última oportunidad para las FARC y para el Ejército de Liberación Nacional, diciendo el viceprimer ministro de Inglaterra, diciendo que esta es la oportunidad y que esta es quizá la última oportunidad. Cuando ve uno en América también los presidentes respaldando, uno dice definitivamente quedar mal ya, o sea, si las FARC llega a no avanzar en el proceso, pues va a ser un golpe internacional para ellos muy fuerte. Pues tiene ese elemento adicional positivo. Esto es una presión también para las FARC y para el gobierno de acelerar las conversaciones y los resultados, lo cual, por supuesto, para mí es muy importante, porque nosotros estamos en eso, estamos queriendo meterle el acelerador al proceso, pues para que el proceso termine lo más pronto posible. Así nos vamos a ahorrar muertes, nos vamos a ahorrar sufrimientos, problemas que vemos todos los días de estar conversando en medio del conflicto. Ese es un aspecto que se les explicó a los mandatarios europeos. Ellos preguntaban mucho por qué no hay cese al fuego, qué pasa en Colombia, cuáles son las condiciones. Se les explicó el por qué estamos conversando en medio del conflicto, lo cual es políticamente más costoso, más difícil de explicar a la gente, a la comunidad nacional y a la comunidad internacional. Se generan problemas de todos los días, como lo estamos viendo todos los días, pero ese es el camino más corto, más seguro y más contundente para llegar al fin del conflicto. Presidente, antes de continuar, quiero que veamos este reel, como este video que hicimos que resume efectivamente toda la gira y quizás lo que están pensando en Europa. Veamos. Una generación que ha logrado un crecimiento económico sostenido, que ha convertido a Colombia en la segunda economía de América del Sur, con desempleo en niveles mínimos históricos, la pobreza extrema en proceso de pronta erradicación y la inflación más baja de toda América Latina. La Colombia del siglo XXI se sitúa entre las nuevas potencias emergentes de referencia y la única de ellas que todavía atrae capitales extranjeros en una época de turbulencias. Os ha nombrado doctor honoris causa. Como testimonio de esa dignidad y en virtud de la autoridad que como rector me está conferida, os entrego el título doctoral. Esa Colombia del presidente Santos, a nuestro juicio, otros les gustarán otros modelos
a mí personalmente, permítanme que les diga que es el modelo de referencia que a mí me gustaría para Latinoamérica. Si hemos logrado estos indicadores económicos y sociales en los últimos años en medio del conflicto, ¿se imaginan ustedes lo que podría ser Colombia sin conflicto? Colombia se decide por la paz. Me parece que es un mensaje muy importante que nos impulsa a todos a apoyar este proceso desde una alianza muy amplia para que no haya pasos atrás. En este sentido, la Comisión de Comercio está dispuesta a hacer lo que esté en su mano. Quiero también transmitir mi apoyo al presidente Santos en sus negociaciones con las FARC. Europa le ha enseñado al mundo que es posible dejar atrás la guerra y construir la paz. Ahora es el turno de Colombia. Estamos en el centro de lo que llamaban el camino de la muerte, que dividía a Berlín del Este de Berlín Occidental. Y esta muralla se derrumbó, como queremos nosotros derrumbar esa muralla que nos divide en Colombia y que se imponga lo que aquí se impuso en Alemania, la reconciliación, el perdón y la paz. Nosotros hemos acordado una nueva ayuda a programas que pone a disposición 75 millones de euros hasta el 2016 para acompañar el proceso de paz en todos sus matices. La visita de hoy se hizo en el marco de una gira que hacía el presidente Santos en Europa para hablar del proceso de paz que él mismo ha iniciado y que apoyamos plenamente. Pues bueno, ahí está, presidente. Es impresionante esa agenda tan apretada. Y bueno, otra cosa es que no solo de paz hablaron y destacaron, ¿no? Por lo menos veía en España, en Alemania, es cómo destacan el buen comportamiento de la economía. Sobre eso, ¿qué puede hablar usted con los presidentes y los ministros que estuvo? No, ahí hay un gran interés porque Europa está pasando por momentos difíciles. Salió precisamente el pronóstico del crecimiento que bajó de 1.6 a 1.2 de la Unión Europea. Ellos quieren relacionarse más con países que tengan crecimientos más altos, muy interesados en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico somos los países que mejor desempeño económico estamos teniendo en toda América Latina. Para ellos eso es muy importante. Hablamos muchísimo también de las inversiones, cómo las inversiones se tienen que estimular más. De allá para acá han venido. Colombia es hoy el receptor más grande de inversión extranjera en términos relativos, pues en porcentaje de la economía, por mucho, y eso hay que mantenerlo, porque la inversión es lo que nos permite generar más empleo, más actividad económica y sobre todo contrarrestar lo que está sucediendo a nivel mundial. El precio del petróleo que ha venido bajando, que nos va a afectar sin duda alguna, es una mala noticia para Colombia porque nosotros tenemos una dependencia fiscal, no total, pero sí un porcentaje importante del precio del petróleo. En la medida que baja el precio se nos reducen los recursos y ahí vamos a tener que administrar eso. Lo estamos contrarrestando con políticas como la de estimular más la construcción, que jalona la demanda interna. Ya despegaron todos los proyectos de infraestructura que también jalona la economía. Esa es parte del oficio de administrar un país y un gobierno. Eso es parte de las discusiones que uno tiene todos los días en un mundo cada vez más globalizado, un mundo que cada vez unos países dependen de lo que está sucediendo en otros países. Estamos cada vez más interconectados y eso hay que tenerlo en el radar para poder anticiparse a las situaciones internacionales con el fin de mantener internamente la dinámica económica que nos
permita continuar generando empleo y generando bienestar. Andrea. Pues señor presidente, esas imágenes que acabamos de ver, la verdad, lo dejan a uno sin palabras, porque se da cuenta uno de la importancia que está teniendo Colombia, de cómo nos ven en el exterior, y de alguna manera vemos que acá un poco nos subvaloramos, un poco, porque no vemos eso que los demás ven en nosotros. ¿Por qué cree que está pasando eso? Esa es una pregunta muy interesante, muy importante, y me la hicieron mucho. Allá lo que vimos fue sectores de la derecha, del centro, de la izquierda, partidos de todo tipo apoyando la paz en Colombia. Y me decían, pero ¿cómo es posible que internamente no exista esa unanimidad, ese consenso que a nivel internacional estamos teniendo y está creciendo? La gente se está dando cuenta la importancia para el mundo entero de la paz en Colombia. Por ejemplo, hay 2 dividendos que allá son muy bien concebidos y muy bien apreciados sobre lo que significaría la paz en nuestro país. Primero, el tema del narcotráfico. Que hayamos logrado unos acuerdos para que las FARC colaboren con el Estado colombiano en la sustitución de los cultivos ilícitos por cultivos lícitos y en la lucha contra el narcotráfico, eso lo consideran un paso trascendental para Colombia, para la región que tanto ha sufrido del relativo éxito colombiano y para el mundo entero. Me decían, pues en Inglaterra, aquí está subiendo el consumo de cocaína, pues eso nos conviene enormemente. El segundo dividendo que ha generado muchísimo interés es el dividendo ambiental. El tema de la lucha contra el cambio climático es un tema que cada vez es más importante, donde Colombia está jugando un papel relevante. Somos ya actores importantes en esa discusión. Aquí vino el presidente Felipe Calderón de México, pues el expresidente que está copresidiendo una misión importantísima que se llama Cambio Climático y Economía, y vino a dar su informe aquí. Precisamente yo hablé por teléfono porque no me pude reunir con él, no tuve tiempo, con el otro copresidente, que es un famosísimo profesor en la Universidad en Londres, Nicholas Stern, que me dijo, mire, Colombia, lo que está haciendo Colombia es muy importante, la dinámica que está teniendo y la paz en Colombia por el efecto en neutralizar la presión que hay para la deforestación de nuestros bosques tropicales, la contaminación de nuestras cuencas y nuestros ríos, por la minería criminal, la minería ilegal, por 1000 razones, ha generado un gran interés a nivel internacional. Y su pregunta es válida, es muy importante, y la respuesta es por razones políticas. Por razones políticas, no hay ninguna otra explicación. ¿Quién se puede oponer a la paz? A una paz que es una paz sensata, que es una paz, nosotros no estamos entregando nuestro modelo de desarrollo, nuestras instituciones democráticas, no estamos entregando nuestro ejército. Hemos explicado una y otra vez de qué se trata esta negociación, y cuando uno le explica a la gente dice, eso es lo que el país necesita, en lugar de continuar una guerra de 20 o 30 años más. Presidente, uno de los encuentros que usted sostuvo en Europa fue con el presidente de Portugal, Aníbal Cávaco, y sabemos que él conoció muy de cerca 2 procesos de paz muy importantes en el mundo, Angola y Mozambique. Teniendo en cuenta la experiencia del presidente de Portugal, ¿cuál fue ese consejo que le dio? Él me dijo, mire, cada proceso tiene sus características propias, pero al mismo tiempo cada proceso tiene comunes denominadores. Me dijo, persevere porque hay momentos en que uno cree que las cosas se van a dañar. Si usted ve que hay voluntad en la otra parte y usted tiene claro a dónde quiere llegar, tiene que perseverar. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Precisamente sobre eso, presidente, varios mandatarios destacaron el coraje y la valentía, no solo suya, sino del pueblo colombiano, de meterse en este proceso. Es destacar ese coraje y valentía. También muchos le dijeron que había que no frenarse, sino seguir adelante e insistir hasta el final. Es que, como lo hemos dicho tantas veces, hacer la paz es mucho más difícil que hacer la guerra. Y
nos ha tocado hacer ambas, hacer la guerra y la seguimos haciendo, y al mismo tiempo iniciar un proceso de paz. La guerra genera muchos aplausos, uno puede mostrar muchos trofeos, genera mucho más unanimidad en torno a pelear con el enemigo. En cambio, la paz es más compleja porque uno tiene que hacer concesiones con gente que la gente simple y llanamente no les gusta. Pues las FARC, aquí a los inmensa mayoría de los colombianos no les gustan las FARC. Entonces, que uno esté conversando con ellos ya de por sí genera reacción. Pero en el fondo, un país civilizado, un país que quiera vivir con cierta normalidad necesita la paz. Colombia lleva 50 años en guerra. Nosotros no podemos dejarle a nuestros hijos un país que siga en guerra indefinidamente. Eso nos va destruyendo nuestra fibra moral, nuestra fibra como sociedad. Lo que esa guerra ha significado en materia de sufrimiento, de dolor, de atraso económico, de pobreza, pues no tiene límites. Están saliendo todos los días los estudios sobre el costo de este conflicto interno para Colombia. El otro día miraba uno que no había visto con tanta claridad que todos los desplazados, y hay más de 6 millones, entran en lo que llaman la trampa de la pobreza, y que salir de esa trampa de la pobreza es muy difícil porque están en un entorno diferente a donde han crecido por generaciones, y que eso tiene un costo altísimo. En fin, son argumentos muy importantes que la gente tiene que ir entendiendo, y por eso creo que hay que perseverar. Pero precisamente, presidente, ya hablando de ese posconflicto, que es muy importante que el país comience a abrir ya ese debate, salía una publicación de una prestigiosa revista donde decía que las cuentas no cuadraban. Ya se está hablando de valores de 100 billones, 120 billones, que no hay de dónde sacar esa plata. Es decir, ya estamos, en vez de pensar en posconflicto sobre cómo vamos a hacer y cómo salimos adelante, es que no se puede, es que no va a poder ser, que no hay plata, es que es imposible. Pues mire, esa revista que hizo ese análisis, pues parte de una premisa falsa. Es que no van a dar las cuentas, y entonces dice, no dan las cuentas frente a qué, si en este momento nadie sabe todavía cuánto puede costar el posconflicto. Hasta ahora estamos comenzando a identificar los proyectos en las diferentes zonas, en los diferentes territorios, porque cada territorio tiene sus características. No hay una cifra ni siquiera cercana a lo que podría costar, que además será un proceso de largo plazo, no es una cosa que tiene uno que pagar el primer año, y por eso cualquier cuenta que se haga es una cuenta alegre. Ese análisis que no cuadran las cuentas, uno se pregunta, ¿no cuadran frente a qué? Si es que nadie ha hecho las cuentas. Entonces sacan ahí a relucir un poco de cifras que no tienen nada que ver con la realidad. Que eso no es de un año para otro, ¿no? Pues no, además es un proceso, y hemos estudiado cuidadosamente los otros procesos, qué es lo que hay que implementar primero, qué hay que dejar para el mediano y largo plazo, cómo se debe hacer. Ahí la comunidad internacional puede ayudar, pero hay que reconocer que la parte fundamental de todo esto va a ser un esfuerzo colombiano. Tiene que ser un esfuerzo colombiano, es un conflicto colombiano, con dividendos internacionales, y vamos a ver cómo participa la comunidad internacional, pero esas cuentas no están hechas, no se pueden hacer hasta que no terminemos realmente la negociación, porque acuérdense que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Muy bien, presidente, pues la verdad es que fue muy exitosa la gira, muy registrada en Colombia, por lo menos en mi casa anoche me decían que mucho cubrimiento, y que las cosas en Colombia, pues el ambiente de ese respaldo a la paz. Pero bueno, presidente, su agenda no para, ¿no? Y usted esta semana va a estar entregando vías en colegios. ¿Va a ir a Amagá esta tarde, presidente? Pues estoy pendiente de lo que está sucediendo en Amagá. He estado pendiente todos estos días. Se recuperó el primer cadáver, afortunadamente. Esperamos que esto acelere la recuperación del resto de los cadáveres, y yo aprovecho para enviarle una vez más nuestras más sinceras condolencias a las familias de las personas que perecieron en este terrible accidente. Estamos allá presentes viendo cómo les podemos ayudar, y también reforzando la parte de los controles a las minas, porque no vamos a
a cesar en ese proceso de mejoramiento continuo en el control de las minas.